何時かお休み。その文化担当の方。あ、違う。Bueno, antes que nada, quiero agradecer a todo el equipo de Turn por hacer posible esta, esta aventura de conocer más internamente a Japón, al barrio de Ueno y a la comunidad de los sordos, a la comunidad de los niños que tocan y ensayan su taiko, a la comunidad del barrio, a Nobuko-san que trajo muchos inputs, muchas ideas para colaborar con el proyecto. Y fue un proyecto que fue mutando desde el comienzo hasta lo que llegó a ser ahora. En principio, el primer gesto que encontramos es este círculo de infinito que surgió de una conversación que tuvimos con la comunidad de los sordos, que hablamos sobre frecuencia, vibración, movimiento, oscilación planetaria, todas cuestiones que tienen que ver con la energía. Y en este contexto de diálogo y de intercambio de pensamientos y ideas en torno a la energía y a la transformación, Akihiko-san dibujó un símbolo del infinito, que entonces lo traje como un gesto puesto aquí en la entrada, como base un poco de todo lo que... de lo que ¿Es okay? Okay. Luego propuse un objeto el dashi, perdón. El dashi también como símbolo de este intercambio con la cultura japonesa. Es un dashi que mezcla distintas influencias. Tenemos un dashi bastante sencillo, ¿no? Está recubierto con azulejos muy típicos de los baños de Tokio. Y normalmente un dashi lleva un taiko arriba. Entonces uní este dashi experimental con un taiko que no es un taiko, sino es el taiko que utilizan los niños en las escuelas para practicar taiko, que también fue algo que me encontré como experiencia los primeros días que llegué a Tokio. Entonces propuse un taiko que está conectado a la computadora y que de la ejecución de la rueda esta, del neumático, se disparan samplers, sonidos, que grabé en el barrio, y sonidos de aves, naturaleza, y también sonidos de ritmos como de batería, ¿no? Como que hay un conjunto de samplers que se pueden ejecutar a partir de estas ruedas, ¿no? So, como parte de la conversación que tuvimos del encuentro con la comunidad, con la Deaf Community, la comunidad de sordos, Sí. hablamos de los colores, de las vibraciones, del movimiento, de la energía. Entonces propuse como un ser performático dentro de este festival para que recorra las calles. Es una obra que está en proceso, que todavía no se realizó acá. Y es un ser que se llama los colores del sonido. Es como una especie de dios de las vibraciones que navega por las calles, teniendo en cuenta un poco esta idea de la celebración de este festival, que es un festival de una celebración a Dios. Ese es un dios como de una energía visual y sonora. Están estas fotografías que compartió Nobuko-san uno de los primeros días que estuve aquí.
Lo singular del encuentro que tuve con Nobuko es que ella no conocía mi trabajo sonoro, que está muy vinculado a los sismos, a los temblores, a los terremotos, a las oscilaciones, a la energía. Y ella trajo un álbum sobre eh, con la documentación del abuelo de su marido. Son fotos del terremoto de 1923. Pero principalmente acá hay una que es un muro que está roto, está muy vinculado con un trabajo que yo tengo. Creo que hay una cuestión de la sincronicidad que es muy maravillosa de lo que pasó con ese álbum de fotos y mi trabajo, sin saber ambos, sin conocernos. Hubo esa conexión entre una selección de fotos que está muy vinculada con mi trabajo. Entonces, bueno, decidí como invitarla a participar con algunas series, con algunas de estas fotos para que ella relate como una acción o una performance sin pretender de que esto sea una performance de artística, pero sí que tenga que ver con una relación del relato con las imágenes y la historia del barrio y de la comunidad. Es decir, también traigo como al barrio, el pasado y la historia del barrio al presente, ¿no? Sí. ここ3本3本入れてじゃあ引きましょう15メートルわっしょいわっしょいわっしょいわっしょい Le gusta todo, bueno. Hola, buenos días a todos. Muchas Minasama, gracias konnichiwa. por escuchar este experimento del Dashi Taiko experimental y muy feliz de poder participar y compartir este hermoso momento y un momento muy importante donde la comunidad se encuentra, revive un pasado y lo mantiene vivo y logra un punto de encuentro que es muy importante para la sociedad, ¿no? Arigatou Arigatou gozaimasu. gozaimasu. Ahora voy a invitar a otro músico a tocar el taiko este. Ahora va a venir otro músico a tocar. 参考にしてください Tum. ください Toca, 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 toca. Buenas, ahora quiero invitarlos a escuchar las historias que Nobuko-san trajo para compartir con la comunidad. Así que este es un momento donde ella va como a hablar sobre su historia de las fotos y sobre, bueno, sobre un poco lo que pensó de cómo participar y cómo compartir este momento con con la comunidad y con el barrio.
皆さんこんにちは。上野桜木に住んでいる筒井信子と申します。どうぞよろしくお願いします。私はですね、芸大部屋のあさって朝顔に土日に水をやりに来てるんですけれども、たまたま先々週ぐらいにお水をやりに来た時に、フアンさんのことをですね、外の窓のペイントで発見して、でたまたま中にフアンさんがいたので、ちょっとお話をさせていただいて、で、谷中地区のことをもっと知りたいっていうことだったので、私の夫のおじいちゃんが撮った昔の谷中の写真があるんですけど、見てみたいですかっていうお話をしたら、ぜひぜひっておっしゃったので、たくさんあったんですけれども、関東大震災の時のお写真、特にこれがすごく気に入って、やっぱり1923年の関東大震災の時、当時27歳のおじいちゃんが撮った写真です。おそらく上野公園の近くいっぱい被災した人がいらしたあたりの写真ではないかと思うんですけども、とてつもないエネルギーが引き裂いたコミュニティをですね、お互いを助け合うっていう気持ちで、立て直していったその過程として、うちのおじいちゃんは栄養学の専門の先生だったんですけども、自分で食堂なんかも経営していたので、炊き出しという形でですね、コミュニティにその受けた恩を返していくということで、炊き出しに集まる女性ですとか小さいお子さんたち、皆さんおそらく洗面器のようなものでお食事をもらいに来てるんだと思います。当時東京都の人口400万人弱だったんですけども、50万人の方が上野公園に避難したんですね。そこで、炊き出しをおじいちゃんはやってたっていうことです。ちょっと時代が下って1955年ぐらいのお写真です。大震災があって戦争があってその後なんですけども、おじいちゃんは栄養学の先生なので、戦後の食糧難の時代、乏しい食材で栄養価の高いお食事をぜひお子さんに作ってあげてくださいということで、お母様たちに栄養指導をしたり、あとこんな形でレシピ本なんかも昭和24年に発行しています。おそらくこの方たちはご近所のお子様たちで声をかけてくださった方が、多分私たちはこのぐらいのお子さんと同年代ですっていうふうにオーディエンスの皆さんのお二人のご夫婦から声をかけていただいたんですけれども、少しずつ栄養状態が良くなってはいっているものの、まだまだちょっと皆さん痩せてらっしゃるかなっていうような感じです。Bueno, muchas gracias, Nobuko-san, por su presentación, por los detalles de la historia del barrio. Es una invitación también a pensar un poco sobre la realidad actual que estamos viviendo en el mundo y cómo podemos transformarla, evitando que, así como pasaron estas situaciones terribles en Japón, que en este momento están pasando en Gaza, digo, cómo podemos salir adelante en situaciones como esta. Y creo que lo que me llamó la atención un poco de esta historia es que en menos de 40 años Tokio, Japón, se reconstruyó rápidamente. Celebro el poder de resiliencia que tienen los seres humanos para poder reconstruir la vida y seguir adelante. この場をお借りしまして、このインフィニートの絵を描いていただいた明彦様にとても感謝、私から心から感謝を申し上げます。そしてこのような明彦様との出会い、そしてこの場に町の皆様との交流の機会をいただきまして本当にありがとうございました。これをやりたい日比野さんっていう人なんですけど、さっきの一緒にやりたい。これは無限大宇宙の無限大の関係があります。人がこう歩いて行き交ってスムーズに歩ける。それはホタルが夜になってこう飛び交う様子を合わせてイメージして。あれがミツバチだね。ミツバチのダンスとかのイメージも、はい、8の字ダンスイメージして。人が会った時はこう挨拶して、はい、そういうのをイメージして人がこう行き交うの大丈夫
こからね、にして。こっちもここに行く。またお会いしましたね。おイメージしながらそれを作って。ここね。いや、フォントやる。 He draw that one. Sorry. Hey. Konnichiwa. Genki desu. Ohayo gozaimasu. Buenos días. Hola. Konbanwa. Arigatou あ gozaimasu. りがとうさま。お疲れ待て。様。終わらない。ね、今日ファンさんの誕生日らしいんです。私もさっき知ったんですけど。なので、ご唱和、手話でも一緒に、ぜひ。はい。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear ファンさん。Happy birthday to you. ありがとう。 Where you been? よろしくお願いします。 Running from things that you know. Just trying to find where to live. But it's not bringing you home. As if hope was a pill or a bottle or a phone that could hold me, heal all my sorrow, but still nothing upholds me and frees my tomorrow like you. Ooh. With you I see the morning always comes. With you I hear the story told by love. You never leave a diamond in the rough. There's better seasons rising like the sun, 'cause morning always comes. Sometimes I'm fine in the backseat. Feels like my life's moving past me, and I get so caught up in things I'll forget 10 days from last week. There's too much blessing every day for me to leave on the shelf. Just lift your head, 'cause there's no reason you should be by yourself. 'Cause life is a gift worth more than trying to survive. The sun still rises tomorrow, if it's 9 or it's 5. If you're looking for goodness, then that's what you'll find. With you I see that morning always comes. With you I hear the story told by love. You never leave a diamond in the rough. There's better seasons rising like the sun, 'cause morning always comes. Morning always, yeah, morning always comes. And morning always, yeah, morning always comes. Morning always, yeah, morning always comes. Oh, morning always. With you I see that morning always comes. With you I hear the story told by love. You never leave a diamond in the rough. There's better seasons rising like the sun, 'cause morning always comes. Morning always, yeah, morning always comes. And morning always, yeah, morning always comes. And morning always, yeah, morning always comes. Oh, morning always comes. It's gonna get brighter, kid. Just you wait.